Europa, 1914. Se ha desatado un conflicto bélico sin precedentes que involucra a 17 estados-nación que dieron todo por alcanzar la victoria total. Solo España, los Países Bajos, los 3 países escandinavos y Suiza fueron los países europeos que no participaron de esta, la Gran Guerra, la guerra entre guerras. Lo cierto es que la Primera Guerra Mundial transformó el mundo en que vivimos y a su término, monarquías, imperios y naciones fueron eliminadas del mapa, construyéndose los cimientos para un combate que abarcó al mundo entero. Primera Guerra Mundial, causas y efectos. Para comprender mejor esta guerra, debemos remontarnos a finales del siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas, Inglaterra, Francia y Alemania, conquistaban territorios fuera de sus fronteras, bajo la idea del imperialismo. Su poder y soberanía se basaban en gran parte en estos territorios, de gran importancia económica. Hubo un gran crecimiento en este ámbito, por lo que las altas clases de la sociedad europea pudieron vivir ostentosamente. Este periodo es conocido como la Belle Époque, la Bella Época. A raíz de la colonización surge la idea del nacionalismo, que la grandeza de cada país se mide por la cantidad de territorios conquistados fuera de sus fronteras. Esta idea impulsó la competencia entre las potencias europeas por dominar territorios en Asia y África. Además, los imperios alemán, turco-otomano, ruso y austrohúngaro dominaban a otros países que tenían necesidades políticas y económicas distintas. Producto del imperialismo y del nacionalismo, surgen rivalidades en Europa, dando lugar a un sistema de alianzas entre las naciones. Surgen de esta forma las potencias centrales o triple alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y los aliados o triple entente, conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Una vez finalizada la guerra franco-prusiana en 1871, Europa ingresa en una fase de paz. Aún así surgió la paz armada, una carrera armamentista entre las potencias, ayudadas por el crecimiento económico de la Belle Époque, con el que proliferaron las industrias de armamento. En los últimos años del siglo XIX, asumió el poder alemán en Kaiser Guillermo II. Alemania había tenido un gran desarrollo económico, lo que la transformó en un serio rival de Inglaterra en la lucha por el control de los mercados mundiales. Esta última veía con miedo la expansión de Alemania e intentó, junto con Francia, resistir la situación. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado junto a su esposa Sofía. El asesino era Gavrilo Princip, un miembro de una asociación terrorista respaldada por el gobierno serbio, conocida como la Mano Negra. Este fue el hecho que precipitó los acontecimientos. El gobierno austrohúngaro acusó al serbio de proteger a los grupos nacionalistas, autores del atentado. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Como aliada de Serbia, Rusia comenzó a movilizar a su ejército. Alemania lanzó un ultimátum a Rusia para que desmovilizara a la milicia o se atuviera a ser atacada. Rusia no lo hizo y el 1 de agosto Alemania declaró la guerra a Rusia. Ese mismo día, el ejército francés comenzó a movilizarse. El 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia, notificando a Bélgica que cruzaría sus territorios, a lo que Bélgica se rehusó. El 4, Inglaterra enviaba un ultimátum a Alemania exigiendo que respetara la neutralidad belga, pero Alemania invadió Bélgica. En honor a su alianza con Francia, Inglaterra declaró la guerra a Alemania ese mismo día. A su vez, Alemania declaró la guerra a Bélgica. Austria-Hungría hizo oficial la guerra con Rusia en una declaración formal el 6 de agosto. Se desató la Gran Guerra. La primera etapa de este conflicto fue la Guerra de Movimientos, la cual consistía en el rápido plan de ataque de Alemania sobre Francia, en el que se debía pasar por 2 países neutrales, Bélgica y Luxemburgo, pero los alemanes fueron detenidos en la batalla de Marne.
Este ataque por parte de los alemanes causó que se adoptaran nuevas formas de combate, en las cuales se defendían posiciones fijas. Es así como en 1915 se da inicio a la llamada Guerra de Posiciones o Guerra de Trincheras, caracterizada por el uso de alrededor de 200.000 kilómetros de trincheras durante la guerra. En las trincheras, los soldados de ambos bandos vivían en malas condiciones, con el lodo hasta las rodillas en ausencia de sistemas de drenaje. Las enfermedades proliferaban y nuevas armas como el mortero, el tanque de guerra y los gases venenosos cobraron miles de vidas. Además, la guerra se desarrolló en un nuevo campo de batalla, el aire, que fue tan sangriento como la tierra. Su representante más conocido es el alemán Manfred von Richthofen, el varón rojo. A pesar de que el sistema de trincheras les permitía a los ejércitos mantener y conservar firmemente sus territorios, no se avanzaba mucho, por lo que era un gasto innecesario de recursos y hombres. Es por esto que en 1916 Alemania trata de romper sin éxito la línea defensiva en Verdún, pero fue contrarrestada por la línea británica en Somme. Gracias a esto y bajo estas condiciones, el frente se mantuvo estable por casi 4 años. Paralelamente, en el año 1915, Alemania comienza una guerra submarina con el fin de impedir el abastecimiento de las fuerzas británicas, amenazando así a todos los barcos neutrales que comercializaran con Inglaterra. A raíz de esto, en mayo de ese año, fue torpedeado y hundido por un submarino alemán el transatlántico británico Lusitania, con cientos de pasajeros norteamericanos a bordo. El hecho causó la indignación de los Estados Unidos y los llevó a declararles la guerra a las potencias centrales en abril de 1917. Al mismo tiempo que Estados Unidos ingresaba a la guerra, Rusia se retiraba de esta a raíz de su difícil situación interna. La Revolución Rusa. Esto llevó a los alemanes a concentrar sus pocas fuerzas y reservas en los frentes occidentales, lanzando a principios de 1918 una ofensiva que intentó dividir a ingleses y franceses. Sin embargo, las reservas norteamericanas se hicieron presentes, permitiendo contrarrestar el ataque de los alemanes. Por otro lado, las victorias aliadas en los Balcanes e Italia determinaron el progresivo y definitivo hundimiento de las potencias centrales. Bulgaria, Turquía y Austria se rindieron, y Alemania debió hacer lo mismo. El Kaiser Guillermo II abdicó y huyó a los Países Bajos. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. Había terminado la guerra, y los aliados habían triunfado. Pero la guerra trajo consigo una serie de consecuencias en diversos ámbitos. Se estima una increíble pérdida de vidas humanas. Alemania habría tenido una pérdida aproximada de 2 millones de soldados, Francia alrededor de 1.6 millones, Gran Bretaña 800.000 y Estados Unidos 116.000. Además, Europa contaba ahora con un nuevo escenario. Con la desintegración de los imperios centrales, surgieron nuevos países como Yugoslavia y Checoslovaquia. Surge también el primer estado socialista del mundo, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al mismo tiempo, trajo consigo consecuencias que marcarían fuertemente el ámbito social hasta nuestros días, como lo es la participación de la mujer en el ámbito laboral. Finalizada la guerra, el balance económico era desastroso, excepto para Estados Unidos, que se convertiría en el prestamista para las naciones europeas. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Paz oficial en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En él se consideró a Alemania como la responsable de la guerra y se le obligó a asumir toda la responsabilidad. Fue sancionada con la pérdida de territorios europeos y coloniales. Además, debió reducir su ejército a 100.000 hombres, y no podía contar con submarinos ni fuerza aérea. No tuvo otra opción que aceptar las duras condiciones, y debió pagar millonarias multas por reparaciones de guerra a las potencias vencedoras. Este tratado sembró la semilla para nuevos conflictos, y creó un gran malestar en el pueblo alemán. Malestar que sería aprovechado años más tarde por Adolf Hitler, quien se niega a cumplir varios puntos del Tratado de Versalles, generando otro conflicto de similares características a los de la Gran Guerra.
la Segunda Guerra Mundial.